Era importante también pensar más allá del asunto de la victimización, y por eso era importante ver a estas personas con unas potencialidades que no se desmoronan a pesar de la adversidad que pueden estar padeciendo. Ya como lo decía, entonces, la condición de víctimas, por supuesto, que se mantiene. De hecho, el gobierno ha afrontado el tema con una política en donde se han visualizado diferentes leyes y decretos, como la ley 387 del 97, la sentencia 025 del 2004 y la última ley 1448 de víctimas y restitución de tierra de 2011, que dan cuenta de la voluntad del Estado finalmente por darles esta categoría y por ende iniciar un proceso de reparación, de rehabilitación y de reintegración social, entendiendo que el proceso de reparación frente a estas circunstancias de alta vulneración de los derechos fundamentales no es nada fácil, bien difícil ha sido, porque sabemos que el asunto aún no termina, a pesar de que en este momento estamos en un momento de posacuerdo, del cual hablaré más adelante. Frente a esta atención del Estado, hay una discusión en cuanto a la atención de tipo asistencialista predominante, es decir, que a la víctima hay que darle, por supuesto, algunos elementos materiales para restablecer sus derechos fundamentales. Sin embargo, hay otra discusión frente a esa posición asistencialista de una atención basada en capacidades de los sistemas humanos para afrontar sus retos, sin que por esto, repito, se exonere al Estado y a la sociedad de su compromiso con la víctima. Voy a hacer un recorrido rápido porque hay bastante literatura sobre el tema de la resiliencia para que se pueda precisar mejor en qué consiste este concepto. Surge a partir del interés por entender las causas de la psicopatología, por entender el porqué de los trastornos psicológicos, ¿sí? Y porque algunas personas que han estado expuestas a una situación traumática no presentan algún tipo de trastorno. Entonces ahí se empezó a preguntar qué pasa con algunos niños y niñas que a pesar de estar expuestas a una situación adversa, como por ejemplo la pobreza, que tiene o puede generar unas situaciones de tensión, de estrés y de malestar, a pesar de ello, estos niños pueden salir adelante, pueden continuar con su desarrollo. Y entonces, el primer paso fue asumir que los niños y niñas se pueden adaptar positivamente debido a que eran invulnerables. Inicialmente se creyó que era porque eran invulnerables, que había una condición intrínseca con la que habían nacido y que por eso eran invulnerables. Sin embargo, sabemos que eso de la invulnerabilidad hace pensar que es una condición estática, que la persona se queda ahí, invulnerable. Y no, porque sabemos que las personas, los seres humanos, somos dinámicos y que podemos estar cambiando y oscilando entre la vulnerabilidad y la invulnerabilidad. Entonces, el segundo paso fue proponer, en vez de invulnerabilidad, porque no somos estáticos y estamos moviéndonos permanentemente, proponer el concepto de resiliencia, que es un concepto extrapolado de la física, donde se dice allá desde la física que los metales tienen la capacidad de resistir a altas tensiones, a altas temperaturas, y después ellos pueden volver los metales a su estado original. Entonces, aquí por lo menos ya va quedando claro que el tema de la resiliencia es un tema de dinamismo permanente, es un proceso que permanentemente estamos resiliando. Por ahí alguien acuñó el verbo resiliar, que estamos permanentemente moviéndonos frente al riesgo y la protección. Hago un resumen de las definiciones sobre resiliencia que se han venido haciendo y la resumo en tres grandes bloques o tres grandes categorías. Aquellas
o aquellos conceptos que se relacionan con el fenómeno y al que le agregan el componente de adaptabilidad como una primera dimensión de la resiliencia. Aquellos conceptos que incluyen en su definición el término adaptabilidad o adaptación, las que incluyen el concepto de capacidad o habilidad y otro grupo de definiciones que enfatizan en que en la resiliencia hay una conjunción de factores internos y externos. Con relación a la primera clasificación, resumo dos conceptos. Uno que es de Werner y otros autores como Luther Singer, Mastin y Smith, que ellos dicen que la resiliencia es una historia de adaptaciones exitosas en el individuo que se ha visto expuesto a factores biológicos de riesgo, ¿sí? Que en el desarrollo de su ciclo evolutivo la persona se ha visto enfrentado a algunas situaciones de riesgo. Hasta ahí vamos pensando entonces, ¿resiliencia es lo mismo que adaptación? Ahora miramos si es así o no a medida que vamos desarrollando el concepto y a medida que lo van planteando los diferentes autores. Milgram y Palti también dicen que los infantes resilientes son aquellos que se enfrentan bien a una situación difícil, a los que se han visto sometidos en los años formativos de su vida. Entonces, fíjense que en estos primeros estudios se trabajaba especialmente con los niños y las niñas, por supuesto, porque es donde uno debe centrar el foco de la atención por el tema de la prevención, ¿no? A futuro, de reducir los impactos de los eventos dolorosos a los que pueden estar enfrentados esos niños. Para la segunda clasificación de esos conceptos que estábamos diciendo, los que tienen que ver con capacidad o habilidad, entonces aparece Grover diciendo que la resiliencia es la capacidad humana universal para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas e incluso ser transformado por ellas. ¿Sí? Ya allí se le agrega otro componente al tema de la resiliencia. No es solo adaptación, adaptarse, sino resistir, superar e incluso ser transformado por ellas. ¿Sí? Esta autora aquí ya resalta el factor ambiental. Ella empieza a pensar que en esto de la resiliencia juega también un factor importante los elementos externos que rodean al individuo, que no es solamente que haya unos elementos o factores individuales, personales, sino que también entran en juego algunos asuntos ambientales que pueden ayudar a que la persona salga adelante. Y otro autor como Vanny Stendhal, que tiene un libro que se llama La felicidad posible, muy bonito, se lo recomiendo. Él dice que es la capacidad para construir un conductismo vital positivo pese a las circunstancias difíciles, más allá de la resistencia. Y la tercera clasificación que hablaba de, ¿recuerdan? Factores internos y externos, la relación, la combinación de las dos. Aquí aparece Ruther, quien argumenta que la resiliencia se ha caracterizado por un conjunto de procesos psicosociales e intrapsíquicos que posibilitan tener una vida sana viviendo en un medio insano. Fíjense que ya aquí él habla de procesos psicosociales, que allí hay una interacción de otros elementos en donde la persona va emprendiendo una serie o mostrando una serie de recursos para armonizar entre lo que él tiene como individuo y lo que puede tener en su entorno, como un entorno que puede ser protector. Suárez también considera que la resiliencia habla como una combinación de factores que le permiten a un ser humano afrontar y superar los problemas de la vida. Entonces, hasta aquí, ¿qué podemos concluir? Que el concepto de la resiliencia no es un asunto unicausal, que es complejo, que es multifactorial, que ahí entran a jugar muchos elementos, que es dinámico, que es un proceso psicosocial en permanente construcción, porque los seres humanos estamos en un ir y un venir.
¿sí? Podemos recaer, pero también sobreponernos. En medio de las recaídas también podemos echar para adelante. Sin embargo, ya las experiencias previas de resurgimiento le van sirviendo al individuo para tener unas potencialidades a pesar de esas experiencias. Entonces, además, la resiliencia no es solo adaptación, no es solo salir de la crisis y volver a recuperar la estabilidad o la situación que se tenía, sino que va más allá. Sí, no es solo adaptación, sino que va más allá, no solo de buscar esa estabilidad, sino de aprender de la experiencia y transformarla. Entonces, es un elemento adicional. Y por otro lado, es una constante, está siempre en movimiento y hay una conjunción de elementos allí que la ponen a funcionar. Vamos a pasar ahora a hablar de las investigaciones, algunas. Y es el ejercicio de hablar como de dos generaciones de investigadores en concordancia con esos conceptos de los que ya hemos estado hablando. Entonces, la primera generación se centraba en pensar en los factores protectores. ¿Cuáles eran los factores protectores que tienen los niños y las niñas y que les hacen o les ayudan a contrarrestar esos efectos nocivos que vienen del entorno? Y se habla de muchos factores protectores que tenemos las personas, factores que tienen que ver con lo emocional, factores que tienen que ver con lo cognitivo. Algunos, por ejemplo, hablan dentro de los cognitivos, tener un CI alto, tener la capacidad empática para ponerse en el lugar del otro, y aquí estamos hablando un poco de inteligencia emocional, algunos asuntos relacionados con la capacidad para relacionarse con el otro, para entender al otro, algunos factores como la autoestima, como la creatividad, la satisfacción. Esa primera generación de investigadores se centró en eso, en mirar cuáles eran esos factores protectores que tenían los niños y las niñas. Entonces, ellos se preguntaban, esa primera generación de investigadores, entre los niños que viven en riesgo social, ¿qué diferencia aquellos que se adaptan positivamente de aquellos que no se adaptan a la sociedad? Y en esta primera generación hay una investigación que ha sido un hito en el tema de la resiliencia, que es el estudio de Emmy Werner, que hizo en Hawái con 500 niños, un estudio longitudinal, analizando niños que han estado en ambientes donde los padres son alcohólicos, ambientes deprivados afectivamente, y los observó por un largo tiempo. Esos niños, al llegar a la etapa adulta, se encontró con que habían salido adelante. ¿Qué quiere decir salir adelante? Que habían tenido la posibilidad de organizar una familia, tener una pareja, trabajar y estar funcionando en condiciones esperadas, por decirlo así. Aquí quiero aclarar que el asunto de salir adelante no implica ser exitoso. El salir adelante va a depender de la condición misma de la persona, de las particularidades del caso y del contexto en el que se ve la situación. Porque para una persona salir adelante puede ser, por ejemplo, conseguir un trabajo. Para otra, salir adelante es más que conseguir un trabajo y de pronto ser exitoso y ser reconocido. Pero allí también hay que empezar a diferenciar. Si el ser exitoso me indica que es resiliente, no necesariamente. Ahora vamos a mirar que hay algunos elementos allí para pensar que hay una pseudo-resiliencia, que se creería que la persona es resiliente, pero que no lo es. Porque recuerden que en esto de la resiliencia ya dijimos que también se conjugan elementos intrapsíquicos, es decir, del interior de la persona, que no son visibles. Hay cosas de uno interiores que no son visibles. Uno puede aparentar estar bien, pero no estarlo. Esa es la primera generación de investigadores. Entonces, se centraban en eso, solo en los factores protectores y especialmente en los niños y las niñas. La segunda generación
de investigadores, entonces desplaza el foco de interés desde las cualidades personales hacia un mayor interés en los factores externos, ¿sí? Entendiendo que hay un interaccionismo ahí dinámico entre factores individuales, familiares y comunitarios. Y esta generación se adscribe al modelo triádico de la resiliencia. ¿Qué quiere decir eso? Que en ese modelo hay que mirar, entender la interacción recíproca entre lo individual, lo familiar y los ambientes, en los cuales el individuo está inmerso. Entonces, es posible que una persona tenga alguna vulnerabilidad, por ejemplo, en salud, ¿sí? Que tenga alguna enfermedad, pero tiene un ambiente familiar que lo acoge, que lo apoya, que lo cuida, ¿sí? Que puede, más allá de su problema, entender que es una persona y que por lo tanto necesita atención y cuidado, y eso puede dinamizar la resiliencia, eso puede disparar un proceso de resiliencia. Al igual que estar en un medio comunitario en donde hay unos procesos subyacentes entre la comunidad y la familia, por ejemplo. En la segunda generación ya se empezó a mirar no solo los factores protectores, sino los mecanismos que están a la base de esos factores de protección. Factores de protección que pueden ser individuales, familiares y comunitarios, pero lo importante aquí ya en esta segunda generación es que se avanza hacia un modelo ecológico transaccional, entendiendo la ecología como todos los ambientes que circundan a la persona y que a la vez se interrelacionan, que es también los planteamientos que se retoman del modelo ecológico del desarrollo humano de Trojan Drenes, donde él habla que es importante para el desarrollo tener en cuenta las relaciones que se dan entre, por ejemplo, la familia y la escuela. La familia como un microsistema, pero la escuela también como un exosistema que interactúa con la familia y que esos elementos relacionales ayudan a que el niño, por ejemplo, se desarrolle mejor o no. Entonces se retoman algunos elementos de ese modelo ecológico transaccional del desarrollo humano para entender este fenómeno de la resiliencia. Entonces, la resiliencia se entiende como un proceso dinámico donde las influencias del ambiente interactúan en una relación recíproca que le permite a la persona adaptarse a pesar de esta adversidad o de alguna situación traumática que se esté viviendo. Se ha dicho y se ha demostrado en las diferentes teorías que tiene que haber entonces, para hablar de resiliencia, esas dos polaridades, factor de riesgo y factor de protección. Y se pregunta uno, bueno, ¿qué es un factor de riesgo? O sea, porque a veces me preguntan, bueno, tras una crisis adolescencial, por ejemplo, donde la persona se siente mal, una crisis, si yo salgo adelante de esa crisis, ¿ahí hay resiliencia? Se dice que tenemos que pensar el riesgo como un trauma, ¿sí? Donde ha habido una situación traumática, como por ejemplo el desplazamiento forzado, es decir, que hay un quiebre en la condición psíquica de la persona, hay pérdidas sociales, pérdidas materiales, pérdidas culturales, por ejemplo, en el tema del desplazamiento. Allí es donde por lo general se ha estudiado el tema de la resiliencia. No se está estudiando en situaciones como la que les hablaba ahorita de la crisis adolescencial, que es una crisis esperada. Se habla en situaciones o fenómenos donde hay una situación inesperada, como las catástrofes naturales, como los derrumbes, como las inundaciones. Allí se está explorando este tema, no en situaciones críticas que pueden ser esperadas. Entonces, ¿qué quiere decir esto que estamos diciendo por ahora? Como otra conclusión, que este modelo de la resiliencia se centra más, y digo modelo porque me podrían decir, ¿esto sí realmente es un modelo? Pues la evidencia de las teorías, del cúmulo de teorías que hay, y la evidencia empírica de las investigaciones pueden dar cuenta de que es un modelo para pensar en el ser humano, como un modelo de construcción teórica y también
empírica, donde se conjugan una serie de relaciones, y eso daría pie para decir que esto puede ser un modelo teórico, pero también un modelo de atención e intervención, que ya se viene utilizando desde diferentes espacios políticos, sociales. Entonces, la resiliencia habría que pensarla como un modelo de promoción y no tanto de prevención. ¿Por qué un modelo de promoción y no tanto de prevención? Porque ya no se le apuesta tanto a prevenir la enfermedad, como si se plantearía desde la epidemiología, sino más a promover para que las personas enfrenten mejor el riesgo, ¿sí? No para prevenir el riesgo, sino para que aprendan, a ayudarle a promocionar esos recursos para que puedan enfrentar cuando venga una situación de riesgo. Entonces, no, es diferente. Quiero que quede claro eso. La prevención implica anticiparse, ¿verdad?, frente a una situación de enfermedad, o de una situación de un trastorno, de una problemática. Acá es promover cuando sea necesario intervenir. Bueno, también entonces, avanzando en el asunto de las investigaciones, avanzamos hacia el tema de la resiliencia familiar, que es otro asunto que se empezó a trabajar ya en las últimas décadas, el tema de la resiliencia familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se empezó a mirar la unidad de la familia o el sistema de la familia. Sistema humano de la familia que agrega más elementos a los que ya se venían hablando acerca de la resiliencia individual, ¿sí? La familia, entonces, se entiende como un sistema, un grupo de personas que puede movilizar sus recursos colectivos, ¿sí?, para mantener el orden, para mantener la organización y al mismo tiempo realizar cambios que posibilitan la nueva situación, ¿sí? Entonces también la familia se ha encontrado que posee algunos recursos ya como unidad, como colectivo, que le permiten ir mantener el orden. Y, repito, ese orden o esa organización va también en función del análisis que se haga de ese caso en particular, y al mismo tiempo que esa familia pueda cambiar, pueda mejorar frente a esa situación que le ha tocado vivir. Este modelo de la familia, de la resiliencia familiar, se retoman algunos elementos de la terapia familiar sistémica y de todas las teorías sobre crisis familiar. Se toman algunos elementos de allí para hablar de la resiliencia familiar. Hay una autora en Estados Unidos que se llama Froma Wolf, que es la que acuña el término de la resiliencia familiar. Y se dice entonces que es un proceso dinámico, no es estable, y es siempre susceptible de sufrir recaídas a causa de ciertas circunstancias procedentes del medio exterior o de la organización interna. También la familia está vulnerable a sufrir alguna recaída, pero puede contar con elementos internos y externos que le ayuden a recuperarse de esa situación que está viviendo. Y cuando puede recurrir a factores externos es porque decimos que entonces la familia tiene cierta flexibilidad. Tiene límites, pero también esos límites, lo ideal es que sean flexibles, que la familia no se cierre a las ayudas y a las influencias del medio externo. Por eso cuando uno evalúa una familia, evalúa los límites que la familia tiene, cómo maneja esos límites. Si es una familia muy amalgamada o si es una familia abierta a escuchar, a oír, a mirar en su entorno qué hay, cómo están las otras familias. Eso puede ayudar a flexibilizar a la familia y se puede volver
un recurso colectivo, que es a lo que está haciendo alusión este concepto de la resiliencia. Que hay que revisar qué elementos tiene esa familia en términos de límites, de roles, de responsabilidades, para entonces, a partir de ahí, empezar a promover esos recursos cuando tenemos enfrente una familia que ha estado expuesta a una situación traumática. De tal manera que no se resquebraje lo interior, pero que también esa familia puede estar en función del apoyo, por ejemplo, en la comunidad. Entonces, se dice que una familia que es resiliente, una familia que tiene capacidad para proteger a los suyos, sin desconocer que hay familias en riesgo, obviamente. Si hablamos del maltrato familiar, del abuso sexual que se da mucho, tristemente, pues no, eso no lo estamos desconociendo, simplemente que estamos dándole la mirada de esa familia como una familia protectora, pero sin desconocer obviamente que también hay familias que son riesgosas, que hay que sacar al niño de ese entorno porque se vuelve un factor de riesgo para el desarrollo del niño, como sucede con los niños maltratados y abusados. En este caso, entonces, la familia protectora es una familia que es capaz de movilizar los recursos y competencias con los que consigue conservar un funcionamiento eficaz. Entonces, se considera que toda familia, hasta las más vulnerables, existen posibilidades de que ella pueda resiliar, hasta las más vulnerables. ¿Sí? Ahora, si comparamos los dos tipos de resiliencia, ¿con qué nos encontramos para ir estableciendo elementos claves para la intervención psicosocial? Y una de las cosas que hay que tener muy claro inicialmente, cuando uno va a trabajar en un contexto de adversidad, en cualquier situación problemática, es que siempre hay que analizar el contexto en el que esa familia está, el contexto social y cultural en el que esa familia se mueve, obviamente. Yo creo que en el proceso de estar estudiando la psicología, entendemos que hay que analizar el caso, ¿sí? No podemos hacer generalizaciones, aunque hay esos modelos que nos ayudan a explicar la realidad. Sin embargo, cuando uno va a hacer las intervenciones, esto hay que ponerlo en tensión. No es una verdad absoluta y declarada, porque hay que analizar el contexto y nos podemos encontrar con otras formas de hacer resiliencia distintas a las que pueden hacerlo en otros países como en Estados Unidos, en donde se ha desarrollado mucho este tema. Entonces, una cosa es cómo las familias pobres en Estados Unidos construyen resiliencia a cómo se construye en nuestro entorno, en la costa, en Sucre, en Bolívar. Entonces, hay que siempre analizar el contexto cultural en donde las personas y las familias y las comunidades nos estamos moviendo, porque las dinámicas son distintas, porque nuestras historias son diferentes. Entonces, ahí viene también el asunto de la historia. No podemos desconocer la historia. Entonces, no podemos llegar a una comunidad a hacerle preguntas que están en un formato solamente. O sea, los formatos nos pueden ayudar a orientar el trabajo, pero hay que tener en cuenta lo que ellos, la persona que está ahí, que puede tener otra forma de entender su propia realidad. Entonces, eso también tiene que ser un proceso de construcción permanente con la gente con la que uno está interviniendo. Por eso las teorías hay que mirarlas con cuidado, así, con lupa, para no caer en meter a todo el mundo en ese modelo. Esto es un modelo para entender lo que le pasa a las personas, pero eso puede cambiar dependiendo de cada situación. Una primera conclusión para ya el tema de la intervención. Otro asunto es que la resiliencia es única, igual para todo el mundo, ¿sí? Podemos hablar de un enfoque de mínimos y un enfoque de máximos. Cuando hablamos de enfoque de mínimos, nos estamos refiriendo al rol de la adaptación, ¿sí? Que uno puede adaptarse y ya, y seguir igual, o sea, se recuperó y sigue igual, pero dentro de esa adaptación hay, más allá de eso, otro enfoque de máximos, en donde están los otros conceptos de resiliencia que dicen, además de resistir, la idea es avanzar.
y recuperarse y aprender y transformarse. Entonces se ve la adversidad como una experiencia de aprendizaje, no solo como una situación traumática, el mundo se acabó. Se dice que ahí el mundo no se ha acabado. Y las evidencias, los relatos, las narrativas de las personas dan cuenta de eso, que pueden estar expuestas a una situación extrema, límite, pero para ellas la vida puede seguir, la vida sigue, se sobrevive y se puede echar para adelante. Entonces hablamos de un enfoque de mínimos, de la resiliencia y de un enfoque de máximos, donde en lo máximo no se limita a la recuperación, sino que se le apuesta a la transformación y al crecimiento. Bueno, otra discusión es si la resiliencia puede o no ser observable a simple vista. ¿Ustedes qué creen? ¿Puede ser observable a simple vista? Sin leer. De acuerdo con lo que he dicho. Sí puede ser observable a simple vista. ¿Por qué? La conducta podemos como observar cómo se comporta la persona y puede que, aunque usted dijo que a veces la persona se muestra como que está recuperada, pero siempre hay mínimas cosas que uno la va como detallando de esa persona que uno podría darse cuenta. Por lo que hace, por lo que piensa, por lo que dice. Bueno, hay un autor que se llama Deleuze, que es francés. Él tiene unos libros recientes y él afirma que la resiliencia no reside en las apariencias, ¿sí? Algunas personas que se consideran resilientes porque se comportan por sus conductas, por sus actitudes, por la forma de ser, por la manera como se relacionan, parecería indicar que están bien, ¿sí? Pero uno, si entra a analizar cómo están en su interior, es probable que no se sientan bien, estén frustradas, no estén plenas, no se sientan llenas, completamente satisfechas con lo que han vivido. Entonces, él habla allí de una pseudo-resiliencia, que a pesar de mostrarse bien, hay una apariencia y que hay que explorar entonces más allá de esa apariencia cómo se está sintiendo la persona, si se está sintiendo bien con su desarrollo, con la situación que está viviendo, con lo que ha hecho para afrontarlo. Entonces, ahí queda claro que hay que analizar bien el caso y no de rompe decir esta persona es resiliencia porque la vemos feliz, sino que pueden haber ahí una pseudo-resiliencia que confunden, ¿sí? Que confunden y que todavía quiere decir que la persona está poniendo a prueba esa capacidad de resistir. Frente a eso, entonces, aquí podemos hacer como una definición más completa de lo que es la resiliencia para ir avanzando hacia la otra parte de la conferencia que es, bueno, ¿y esto cómo se interviene? La resiliencia, entonces, es un proceso psicosocial que tiene la particularidad de nutrirse de las relaciones intersubjetivas y como tal no es visible. Entonces, hablamos que es un fenómeno también intersubjetivo, pero también es psicosocial. Entonces, tiene esos elementos por todo lo que hemos visto de la evolución del concepto, que no es solo desde lo individual que hay que mirarlo, sino que hay que también revisar todos esos procesos en donde el individuo interactúa permanentemente. Y que como tal no es tan visible, no es tan rápido que uno pueda decir si la persona es resiliente. Bueno, en la investigación que yo hice sobre, o con las personas en condición de desplazamiento forzado en Sucre, pude hacer un trabajo mixto, en donde trabajé con narrativas y trabajé con un enfoque cuantitativo para mirar, hacer algún diagnóstico, algunas características de la familia en términos de las competencias de los padres, de la resiliencia infantil y de la familia como sistema que tiene recursos para afrontarlo. Eso
una parte cuantitativa, que no les voy a hablar de ello, pero les voy a más o menos mencionar a qué conclusiones llegué luego de trabajar con estas personas en condición de desplazamiento a través de las narrativas. ¿Por qué usé las narrativas? Porque hacer narrativas nos pone a definir o a decidir que el ser humano es una persona que siempre está narrando, que nosotros construimos nuestra realidad a través de las narraciones, que siempre estamos, como dice Maturana, lenguajeando, hablando, conversando, y es a través de esta conversación donde uno puede nutrirse y saber qué es lo que está pensando, qué es lo que está viviendo la persona. Un relato, lo que la persona cuenta en una condición informal es un relato, pero una narración ya implica que ese relato le vamos a dar un sentido, una significación y una representación en función de lo que se está estudiando. Por eso la narración requiere un análisis hermenéutico para encontrarle un sentido a esa palabra, a esa frase que la persona está diciendo. Y a partir de ahí, entonces, poder hacer algunas categorías que no son más que conceptos o abstracciones que uno hace a partir de eso que la persona está diciendo a través de un código en vivo. Un código en vivo es una palabra, como por ejemplo decir, las mamás somos incansables. Eso es un código fundamental en el estudio para, además de los otros, nos dieron cuenta de que hay una categoría fundamental en este proceso de la resiliencia familiar que es el papel protector de la mujer. La mujer ejerce un factor protector en medio de esa situación traumática. Este gráfico recoge el primer nivel del modelo teórico que se fue construyendo con esos relatos. Por eso se llama así, la emergencia de capacidades en la investigación con población en condición de desplazamiento forzado. Este primer modelo, aquí encontramos los atisbos de recursos, que yo lo llamo así, o sea, esbozos, pedazos de recursos de las personas cuando están en una situación de desplazamiento, cuando tienen que salir de manera abrupta, inesperada de su casa, de su propia casa, donde han vivido por muchos años porque su vida corre peligro. Eso se vive como una situación de fragilidad psíquica y social. Y en medio de esa fragilidad, ellos cuentan algunas cosas que dejaban ver que hay ahí unos atisbos de recursos. Y uno de esos atisbos de recursos es la lucha por la identidad. La lucha por la identidad que se traduce en todo aquello que es de uno, con sus pertenencias, con lo que uno siente que es de uno. ¿Sí? Empieza esa lucha por la identidad y el papel del Estado allí juega un rol fundamental. Entonces empezaron a salir unas categorías, como les decía, que emergieron del análisis de esos relatos que se convirtieron en las narrativas de fortaleza. En medio de la fragilidad aparecen unas fortalezas. Aquí está esa situación frágil que ellos viven, porque en medio de la situación ellos lo ven como una experiencia límite. Eso también lo sacamos de una de las frases de una mujer desplazada que decía, es que esto fue como una experiencia límite. Yo me sentía como en un borde a punto de caer. Y emergen unos recursos como la fuerza del silencio. El silencio en esos momentos es necesario porque protege contra la vida. Es una consigna en medio de esa situación callarse, porque si no la vida corre peligro. Si uno empieza a hablar de lo que le pasó y de lo que pueden ser las personas que le hicieron daño, la vida allí corre peligro. Entonces algunos decían, por sapo lo mataron, porque empezó a hablar. Y uno en estos momentos no puede hablar. Entonces, el silencio allí se vuelve un atisbo de recursos, por lo menos para sobrevivir. El síndrome de la venganza. Esto es en medio de esa fragilidad. Ellos decían, la vida y la violencia no acaba mientras esté la venganza, porque entonces uno quiere matar al que mató a la mamá o al papá, y ahí nunca se va a acabar la violencia.
La única manera que se acabe de la violencia es que no haya venganza, que no haya ni rencor ni resentimiento. Ellos mismos lo dicen, a pesar de haber estado sido expuestos a una situación tan dolorosa. Entonces vemos también la familia como un factor de protección y la mujer encabezando esa figura que representa el proceso de resiliencia al interior de la familia. Los niños y las niñas aparecen con unos recursos bien interesantes como el sentido del humor, que está también sustentado en las teorías, en otros espacios, en otras latitudes, se habla del sentido del humor como un factor protector y nosotros lo encontramos en nuestras niñas y niños, que ellos son capaces de echar cuentos, de reír, de burlarse, de tomar, hacer bromas en medio de esa fragilidad. Y aparecen también expresiones que ahora vamos a mirar en el cuadrito siguiente, donde la experiencia del desplazamiento se significa o se representa como una experiencia de aprendizaje. Y aquí, entonces, como no era el asunto comprobar teoría, porque acuérdense que en los cualitativos no nos interesa probar la teoría, sino la emergencia de otros asuntos. Sin embargo, eso se refleja aquí en nuestras familias desplazadas, la experiencia que es vista como algo, como una experiencia de aprendizaje y como un desafío. Todo esto en el contexto de la violencia colombiana. Aquí están, basada en la teoría fundada en los datos, entonces organizamos una serie de narrativas de vulnerabilidad y resiliencia, porque fíjense que ahí en ese mapita aparece por un lado el riesgo, pero por otro lado la protección para la emergencia de ese modelo teórico de la resiliencia que surgió al final de la investigación. Algunas de las categorías de ese modelo es la lucha por la identidad, la que estaba allí planteada, y uno de los códigos es este. Cuando nos vinimos, nos trajimos lo que cupo en una bolsa, en un costal de ropa, con los niños, toda la familia y hasta el perro, la gallina, nos los trajimos. Era traerse lo que era de ellos, por lo menos, para sentir que se venían con lo suyo, entendiendo el concepto de identidad como todo aquello que me pertenece, lo que es mío y lo que me representa. Otra categoría emergente fue el papel protector de la mujer. Algunos de los códigos que nos hicieron sustentar y soportar esta categoría fue este que está aquí. Mire, uno cuando es mamá, uno saca fuerza de donde no tiene. Cuando alguien va a agredir a su hijo, uno se vuelve guapo por defender su hijo. Y las mamás somos incansables. Otra categoría que llamamos experiencia de aprendizaje sale de este código. Eso de salir de su casa con lo que uno tiene puesto solamente es muy duro, pero uno aprende. Uno se puede caer y levantar. Otra categoría emergente fue vínculos y redes. El código dice, entonces, ellos ya nos regalaron un sí. Ellos son los políticos, personas con las que ellos buscan ayuda, piden ayuda. Ellos ya nos regalaron un SIM para colocarlo a la casa, para colocarle a la casa. Ya empezaba a hablar con la gente, me metí en las capacitaciones que ofrecía la red de solidaridad. En esa época se llamaba la red de solidaridad hace unos años. ¿Eso qué indica? Que a pesar de esa situación, la gente todavía tiene ánimo para buscar ayuda, para pedir ayuda, para ver qué cosas hay donde ellas puedan aprender más cosas para salir adelante. Otra categoría fue el apoyo familiar. Dice, la unidad es indiscutible. Por ejemplo, ella recibe su dinero y esto es para la casa. Yo recibo mi dinero y es para la casa. No hay ese reparo. Esto es mío. Eso sí no lo ven aquí. Lo que quiere decir ella es que cada uno aporta a la casa y no hay reparos. Todo es de todo. Ellos no ven esos reparos al interior de su familia. Planes a futuro, otra categoría emergente. Dice la señora, mi mamá tiene muchos planes con nosotros. Ella le pide a Dios que si a mi papá le pagan esa plata, es para nosotros los hijos. Ella nos quiere ver bien organizados, que seamos independientes.
Entonces, fíjense cómo fuimos, a partir de esos relatos, ya construyendo unas categorías en función de esas narraciones que fuimos estructurando. De la teoría de la aplicación. Esta parte voy a empezar a mostrar cómo esa conceptualización, esas investigaciones o esa evidencia empírica nos da elementos suficientes para construir un modelo de aplicación, un modelo de intervención psicosocial basado en el enfoque de las capacidades, ¿sí? Lo primero que hay que decir es que entonces esa atención tiene que ser multidimensional, porque fíjense todas las dimensiones que se conjugan para hablar de la resiliencia. Entonces es una atención multidimensional, una atención diferencial, teniendo en cuenta las cualidades de los niños y de las niñas, las cualidades de las madres, que por lo general son cabeza de familia, ¿sí? Teniendo en cuenta el sexo de la persona, teniendo en cuenta la etapa del ciclo vital por la que atraviesa. Entonces, una atención multidimensional, diferencial y desde la perspectiva de los derechos humanos, porque estamos basados en que aquí hubo una vulneración grave a los derechos fundamentales a los que estamos expuestos todos y todas en Colombia. Entonces, esta atención multidimensional implica también varios niveles, o sea, es multidimensional y multinivel, individual, familiar y comunitaria. Entonces, hay que abordar el asunto desde las tres perspectivas, ¿sí? No todas al tiempo, por supuesto, pero es importante hacer esos tres tipos de atención que coinciden con los programas de atención del Estado. Teóricamente, eso está planteado así, que debe haber una atención individual, familiar y comunitaria. Entonces, en ese modelo multidimensional hay varios procesos. El primer proceso es que es importante elaborar un diagnóstico positivo, que implica que no solo nos vamos a centrar en los problemas, en las necesidades, que obviamente es importante, pero que el relato no se vuelva nuevamente el victimizarse, que lo veíamos en conferencias anteriores, no es revictimizar nuevamente a la víctima, sino como en medio de ese relato, que puede surgir o no en estos momentos, se puede estar hablando de otra manera de entender esa historia. Y en la medida en que se va contando, se va reelaborando y uno, como psicólogo o psicóloga, tiene que ayudar en la reelaboración de esa narrativa de dolor y convertirla en una narrativa de resiliencia. Entonces, en la elaboración del diagnóstico nos enfocamos en los recursos, que es fundamental para la reconstrucción, para encontrar lo saludable en medio de lo malsano, ¿sí? Para encontrar que, a pesar de todo, la persona tiene todavía elementos con que echar para adelante. Entonces, uno hace preguntas como esta: ¿cómo te afectó el hecho? ¿Qué pensabas de lo sucedido? ¿Cómo has enfrentado o afrontado esos momentos difíciles? ¿Qué aprendiste de los momentos duros? Esas preguntas apuntan a mirar, bueno, ¿qué vivió ella, qué aprendió ella de esa experiencia? ¿Qué le ha servido a ella para seguir adelante de tal manera que ella pueda, de pronto, ser ejemplo para otras personas? Y allí vamos empezando a mirar algunos de esos recursos que las personas pueden tener para salir de eso. Entonces, el reto es poder reorientar la intervención hacia esas potencialidades que las personas pueden tener para hacer el asunto de la construcción de su vida, de su nuevo plan de vida, de un plan a futuro, y sacar a flote aquello que puede ser más saludable en medio de esta situación. Luego pasamos al proceso 2, que es la reconstrucción de la identidad. Este es un tema también que aparece en mucha literatura sobre el tema, que no es fácil de abordar porque la identidad es un concepto también muy difuso y hay múltiples definiciones de identidad, así como lo hay de resiliencia. Entonces, no es fácil ver cómo hace uno para reconstruir la identidad.
Sin embargo, también ellos le dan a uno algunos elementos que están fundamentados en los datos de la investigación que se hizo. Entonces, primero que todo, el fortalecimiento de la identidad personal, porque hay también distintos tipos de identidades. La identidad personal, la identidad familiar, la identidad comunitaria. Esto mirándola desde esta perspectiva, pero pueden haber otro tipo de identidades si uno la mira, por ejemplo, la identidad en el rol al interior de la familia. Identidad como hija, como madre, como esposa. Entonces, son múltiples identidades en las que nosotros estamos permanentemente mostrando en devenir. Entonces, este fortalecimiento de la identidad personal hay que estudiarlo desde lo interaccional, ¿sí? Desde un otro que es significativo para uno. ¿Sí? Siempre la identidad está puesta en función del otro que es significativo para uno, de aquel que nos sirvió o nos apoyó en un momento determinado y que no solo encontró en nosotros el problema, sino que también nos hizo ver de lo que podemos ser capaces. Y aquí emerge un concepto o un término más bien, que es el de tutor de la resiliencia, del que vamos a hablar ahorita. Y ese otro ayuda en la construcción de uno mismo. Para la sensación de pertenencia a un grupo, para la sensación de ser uno mismo, de pertenencia a un grupo, a una comunidad que es tan importante en esos procesos de reconstrucción social, de reorganización, en la que nosotros podemos sentirnos que hacemos parte de una comunidad, de un grupo. En la medida en que tenemos esos sentimientos de pertenencia, vamos ayudando a construir el bienestar, a construir una mejor calidad de vida, en la medida en que sentimos que hacemos parte de algo y que al hacer parte de eso podemos emprender acciones que ayuden a que el grupo, pero también la persona se fortalezca. Entonces, es redescubrirse luego de la prueba vivida, pensando en presente con las múltiples posibilidades de resolver. Entonces, es pensar en el ahora, qué posibilidades tiene la persona, con sus planes, con sus intereses, con sus metas, con los logros que ha tenido, con sus expectativas. Ahí hay una serie de elementos que uno tiene que explorar para que la persona se redescubra y dé cuenta de cuánto en este momento puede sacarle provecho para agenciar ella y la familia y la comunidad. Todo esto entendido en esos tres niveles para iniciar ese proceso de reparación integral, que es tan difícil. O sea, la reparación es una palabra bien compleja, bien difícil y es un reto muy grande que tenemos. Entonces se trata en este momento, en este segundo proceso, de resignificar la experiencia como desafío, como aprendizaje, tal como lo vimos en la figurita, donde fue eso sacado de la frase de una mujer que hablaba de eso, que esto para mí es un desafío, es un reto poder irme a otro lugar desconocido y ver qué oportunidades encuentro. Entonces, eso también se ve, el irse como la emergencia de oportunidades. Aunque para otros no, para otros es el fracaso, irse del campo a la ciudad donde lo tienen todo, ¿sí? También es un momento de contradicciones, no es solo de oportunidades, sino también de frustraciones. En esta segunda parte del proceso de atención, se pueden hacer este tipo de preguntas. ¿Cómo te describes? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus intereses? ¿Para qué eres hábil? La otra identidad, entonces, es la identidad familiar. ¿Sí? Ya hemos visto que la familia puede ser tanto un factor de riesgo como un factor de protección. ¿Sí? Y la evidencia empírica muestra que puede ser un soporte en momentos difíciles. Cuando uno está en una situación dolorosa, triste, preocupante, y digamos que la familia esté funcionando eficazmente como familia, y aquí hablamos de múltiples familias, no piensen en la familia mamá, papá y los hijos, no en la familia nuclear, es una diversidad de familias que se configuran en esta condición del desplazamiento forzado. Las familias múltiples, en donde está la mamá, la abuela, los hijos, los nietos, o la vecina,
viven varias familias, entonces son multifamilias. ¿Sí? Contar con alguien, se ha demostrado que uno cuando está en un momento difícil, a lo primero que recurre es a su familia, ¿sí? A las personas conocidas, a las personas más cercanas, con las que siente que puede ser escuchado, apoyado, valorado. Entonces, ese proceso también hay que fortalecerlo, de la identidad familiar, que la persona sienta que no está sola. Entonces se hacen preguntas como, ¿cómo describes tu familia? ¿Quién es tu principal apoyo? ¿Qué representa tu familia? ¿Qué representación tienes de la familia? Y se va mirando la familia en términos de apoyo, de lo que le gusta de la familia, de lo bueno que tiene la familia, de qué es lo que los mantiene unidos. Hay cosas que los separan, sí, pero nos interesa más saber qué es lo que los ha mantenido unidos y qué han hecho para superar los momentos duros que han tenido que afrontar. Y también, ¿qué les dirías a otras personas que han afrontado la misma situación? Porque también lo que se busca es generar procesos de formación de formadores, que las personas se vuelvan tutores de otros para que ellos, con su ejemplo, muestren que sí es posible salir adelante. Entonces se trabaja, cuando hablo de estas preguntas porque estamos indagando, ¿cierto? Estamos haciendo un diagnóstico positivo para entender los recursos tanto individuales como colectivos y luego los comunitarios. Pero estamos trabajando también con narrativas. Ahí está la narración permanentemente jugando un papel fundamental y nosotros entendiendo ese relato, entendiendo que detrás de ese relato hay unos elementos que nos sirven a nosotros para luego hacer el proceso de atención y de promoción a todos los niveles. El fortalecimiento de la identidad comunitaria. Entonces, la revisión de la persona como un sujeto político. ¿Qué quiere decir esto? El sujeto que agencia sus procesos de desarrollo, pero también es capaz de participar en procesos de desarrollo, que puede ser capaz de tomar decisiones, ¿sí? Que puede ser capaz de participar activamente en los procesos comunitarios que se van dando y tomar decisiones que pueden ayudar y tienen injerencia en los programas del Estado, en las políticas públicas para el trabajo y atención con estas personas. Ayudar a la gente a que el problema no se va a resolver porque el Estado les dé todo. Y volvemos a aquella categoría del papel del Estado, que no sea solo el Estado el que va a ayudarles y asistirles, sino que ellos también sean capaces de gestionar porque tienen las posibilidades de por ellos mismos hablar, decir, participar, escuchar, tomar decisiones y de manera compartida poder encontrar otras salidas que no sea solo recurrir al Estado, porque el Estado también es visto como protector, pero al mismo tiempo como el Estado no nos protegió, nos dejó solos, porque si el Estado hubiera estado ahí, a nosotros no nos hubieran desplazado. Entonces también hay esa ambivalencia frente a la relación que ellos tienen con el Estado. Consolidación de redes comunitarias, entonces lo que se busca en este proceso de identidad comunitaria, y también hay una corriente en Latinoamérica de la resiliencia comunitaria, que viene hablando de actores de la comunidad para generar procesos resilientes, como la identidad cultural, las costumbres, las tradiciones que hay en una comunidad y que ayudan a que haya esa cohesión y se consoliden esas redes. El compartir las tradiciones, las costumbres, las fiestas, el folclore, las tradiciones que ellos tienen son elementos que hay que rescatar también para generar esos procesos de identidad comunitaria. Y entonces surgen las narraciones que aparecieron en la investigación que evidencian la importancia del apoyo. Hablar con la gente. Hemos sido muy unidos. Hay que compartir lo poco que se tiene. O sea, ahí la gente tiene una visión de comunidad y esa es la que hay que rescatar y fortalecer. Porque solo es más difícil, por supuesto. Hay un proceso 3 que tiene que ver con el tema del perdón, que es un tema que se está necesitando trabajar sobre él por el momento que vive Colombia de la esperanza de una paz,
una paz estable y duradera. Y es importante que una de las cosas que se deben reparar es esos sentimientos de culpa, de rencor y de venganza que hay en la gente. Obviamente cuando uno le mata a un ser querido y toda esta cantidad de delitos atroces que generan tanta dolor, sí, pero que allí en ese dolor está enquistada la posibilidad de generar más procesos violentos si no se trabaja con el asunto de reelaborar esos procesos o esos sentimientos de culpa y de rencor y de venganza. Entonces hay que trabajar en este tema y aquí podemos traer toda la herramienta de la psicología cognitiva y de la psicología positiva que viene teorizando algunos elementos conceptuales sobre el perdón y cómo intervenirlo. Entonces, ellos dicen el perdón es un recurso psicológico en donde el individuo es capaz de entender lo que pasó y además de entender lo que pasó, reconocer que hay otras opciones distintas al rencor y la venganza. ¿Sí? Entonces, en este proceso del perdón especialmente se puede trabajar sesiones individuales y sesiones grupales. Y una de las cosas que se puede trabajar en las sesiones grupales es el tema de educar a la gente en asuntos relacionados con la prosocialidad, la empatía, el perdón, por supuesto, la reconciliación, el dolor y las pérdidas emocionales. Que la gente entienda qué es eso. Obviamente no en esas palabras técnicas, pero sí que se puedan generar procesos de educación donde es importante que la gente esté informada de cómo hay otras maneras de agenciar y de solucionar los conflictos diferentes a la violencia, que hay otras maneras de convivencia sana que pueden ser también aprendidas, ¿sí? Y que se pueden enseñar y nosotros podemos promover esa educación de la paz, esa educación de la convivencia pacífica, que están allí en las personas, porque si ellos son capaces de apoyarse, de entender al otro, de estar unidos, de buscar a otras personas, hablar con la gente, esos son recursos de ellos que nosotros podemos valorar y podemos utilizar en estos procesos de reelaboración de esos sentimientos negativos que le generan dolor y enferman, porque se ha comprobado que cuando uno tiene rabia, resentimiento, se puede enfermar, ¿sí? Físicamente se puede enfermar, le puede dar algo. Entonces, entender que eso no le va a hacer ningún bien, que con eso no se va a resolver el problema, pues ayuda a que haya ya un paso hacia la comprensión de estos fenómenos emocionales que ellos requieren ser educados, se requiere una psicoeducación en esta dirección. Entonces, la psicoeducación y todos los planteamientos de la psicología cognitiva pueden ser retomados para organizar sesiones individuales y grupales que ayuden a manejar o a reelaborar estos sentimientos negativos. Ahora, bueno, esto es lo que le corresponde a las víctimas, pero también en paralelo debe haber un proceso con los que trabajan con los victimarios, porque tener la posibilidad y pensar en perdonar implica también que haya un otro dispuesto a pedir perdón. Entonces, ese proceso es un proceso de reintegración donde todos apoyamos, ¿sí? Porque yo puedo estar dispuesta a perdonar, pero si el otro no está dispuesto a pedir perdón, el proceso de la víctima que ha sufrido pues va a ser más complicado. Entonces debe haber una mirada global de todo el asunto, porque no le podemos dejar entonces el asunto a las víctimas, el compromiso de las víctimas, pero ¿qué pasa con la otra parte? Debe haber un trabajo también con ellos en donde se creen esos espacios para que se ve esta situación y ya están planteados en la política pública, en la ley de víctimas y en los nuevos acuerdos, donde el compromiso es pedir perdón públicamente, contar la verdad y todos estos asuntos que están
suficientemente entrada en los acuerdos de paz y que se los invito a leer para que tengamos una visión más clara de lo que eso contiene. Entonces, dar perdón y pedir perdón, los dos procesos entonces deben estar allí en paralelo. A nivel comunitario, entonces, también retomamos elementos de la psicología social comunitaria para apoyar procesos psicosociales con base comunitaria que contribuyan a mitigar el malestar social y a aumentar y a mejorar y a romper esos ciclos de violencia. Igual también hay que iniciar, cuando vamos a trabajar con las comunidades, iniciar con el diseño de un perfil comunitario. También identificación de necesidades y recursos, pero ya a nivel de la comunidad, caracterizando el contexto cultural, social, económico, político, al momento de hacer ese diseño de ese perfil comunitario, donde vamos a identificar esencialmente los recursos. ¿Sí? Los recursos comunitarios que tienen que ver con organizaciones de base, que tienen que ver con líderes, qué líderes hay en la comunidad, que tiene que ver con las instituciones que apoyan estas comunidades y que nosotros estamos o tenemos la responsabilidad de hacer sinergias allí para que el trabajo institucional no se pierda y pueda uno colaborar en esos procesos institucionales y todos los elementos que están en la cultura de la gente, ¿sí? Todos esos espacios que ellos tienen y que les ayudan a mitigar el dolor y el sufrimiento, los espacios culturales, artísticos, porque el arte, el dibujo, en una persona son tutores de resiliencia, en la medida en que eso ayuda a que la persona se restablezca, se sienta mejor. Eso es un tutor de resiliencia, una pintura. Encontrarte en un momento difícil con algo que a uno le parece lindo y que le genera un sentimiento de agrado, ahí ya podemos estar hablando de un momento en donde se puede nuevamente reconfigurar ese proceso. Entonces, también tenemos que trabajar con los líderes comunitarios, de selección de líderes comunitarios, que son las personas que están apoyando esos procesos en la comunidad y allí pues hay que identificar cuáles son los líderes que realmente aportan, ¿sí? Porque hay otros que sabemos que no lo hacen. A través de un proceso participativo, entrenarlos para entender cómo la violencia los ha afectado a todos, ¿sí? Entenderlo y también ayudarlos a la expresión de esas experiencias, a que lo puedan contar, ¿sí? Y apoyarlos de tal manera que puedan, en medio de esas expresiones de su experiencia vivida, formarlos también en capacidades positivas, en la crianza positiva y humanizada, que también es importante trabajar con los padres, ¿sí? Con los padres en la familia, para que ellos pues, aprendan, por ejemplo, a compartir los momentos de ocio, que aprendan a promocionar los valores en sus hijos y sus hijas, que puedan ser capaces de conversar con ellos. Ese proceso también es importante trabajarlo y hay muchas técnicas que se pueden apoyar para ese tipo de trabajo con la comunidad basadas en las expresiones artísticas y en otras como el deporte que pudieran aumentar el problema o la necesidad de la reintegración social. Otro punto dentro de este trabajo comunitario es la formación de formadores. En la medida en que formemos los líderes en todos estos tipos en estos temas de los que he venido hablando, ellos también pueden ser diseminadores de esa semilla, de la paz. Y eso se llama formador de formadores, en la que luego de formarlos, estos implementan actividades en espacios comunitarios y familiares para promover esos diálogos comunitarios que ayudan a que eso que se está diciendo a unos grupos pequeños se vaya ampliando como en bola de nieve y no se quede en unas cuantas personas. Entonces, hay que generar esas alianzas con la gente, las que puede apoyar nuestros procesos para que ellos también en los espacios en los que están permanentemente con la comunidad ayuden en esos procesos de paz y de reconciliación. Y esto lo que lleva es a generar aprendizajes y prácticas sanas
de convivencia, apoyándonos en las técnicas que conocemos de la psicología social, como los sociodramas, los juegos de roles, los grupos focales, los talleres reflexivos y en general el tema de la lúdica, que es importante para que la gente lo vivencie. Y las técnicas vivenciales son importantes porque ayudan a la aprehensión del conocimiento y a que haya realmente un aprendizaje significativo. Es importante no olvidar el seguimiento y la evaluación en los procesos que se hacen a este nivel, ¿sí? Que se puedan hacer monitorías permanentes para mirar qué tanto la gente está aprendiendo y está poniendo en acción todo lo que está aprendiendo en esos procesos. Finalmente, entonces, el concepto de resiliencia y sus aplicaciones en condiciones de adversidad, como el de la violencia política, debe necesariamente ser puesto en análisis por las posibilidades que tiene de aportar a la reparación y a la reintegración en estos momentos en los que Colombia vive, en los que se ha firmado un acuerdo de paz, que es un paso en la concreción de esa paz anhelada, y también nos obliga a la reflexión como psicólogos y psicólogas del papel que tenemos como agenciadores de la salud y del bienestar, como promotores de procesos psicosociales reparatorios que son difíciles, como he venido diciéndoles, porque el daño ha sido grande y no es fácil lograr esa reparación. Porque cuando uno habla de reparar, se reconstruya el tejido social, la gente pueda emprender una vida sin riesgo, ¿sí? Aunque el riesgo está ahí permanente, pero es importante ayudarlo a que cómo afronta ese riesgo. Y eso realmente es un reto por las graves vulneraciones a los derechos a los que hemos estado expuestos permanentemente todos. Entonces, el reto no es tan fácil y, sin embargo, podemos decir que sí hay en las personas la recursividad que poseen todos los seres humanos para no perder la esperanza en un futuro mejor y en paz. Bueno, muchas gracias. Bueno, preguntas, comentarios. Sí. Pasamos el micrófono. Venga. Con respecto a las investigaciones, generalmente eran acerca de niños, por lo que pude notar. Y también se destacó mucho el papel de la mujer dentro de la resiliencia en las familias pesadas. Entonces, mi pregunta se basa en saber si existe una diferencia notable en los niveles de resiliencia de acuerdo a la edad de las personas y también de acuerdo a la edad. Las diferencias tienen que ver con el momento que vive la persona. No hay estudios que hagan comparaciones, no tengo en la mente estudios que hayan hecho comparaciones entre cómo afronta el niño, cómo afronta un adulto el proceso de resiliencia después de una situación traumática. Lo que sí podemos decir es que el niño tiene otros recursos. El niño tiene otros recursos que algunos autores como Walling y Walling, por ejemplo, hacen un listado de esos factores de resiliencia, como la creatividad, el sentido del humor, la iniciativa, la introspección, y hablan de otros factores de protección en los adultos. Entonces, que tienen que ver con el momento evolutivo en el que se encuentran.
Entonces el adulto que es capaz de tener la iniciativa de apoyar en el otro, que puede entender al otro, compartir con el otro, que puede escuchar, empatía, aunque la empatía, por ejemplo, también aparece en los niños. ¿Sí? Hay algunos factores que, dependiendo de la condición y la situación en la que se encuentra la persona, pueden destacarse más unos que otros. Pero que te pueda decir que hay un estudio que haya comparado esos factores en niños y en adultos, no. Pero uno sí puede sacar las conclusiones y tener en cuenta los resultados de niños y los resultados de los adultos. ¿Sí? Hace una pregunta Paola 10 granados. ¿Y si hay diferencia en la resiliencia en desmovilizados y en desplazados? ¿Conoce estudios al respecto? Desmovilizados. Las investigaciones que conozco son más en personas víctimas. Y conozco estudios que han hecho con los policías que han estado expuestos a situaciones traumáticas, que han vivido situaciones en el marco de la misma violencia, que les ha tocado ver muchas situaciones de guerra, situaciones de conflicto armado, y en ellos hay estudios también con narrativas donde muestran cómo afrontan ellos esas situaciones impactantes que están viendo permanentemente. Pero con desmovilizados, en este momento no recuerdo. No recuerdo si seguimos trabajando eso con desmovilizados. Diferencias entre resiliencia con desplazados y desmovilizados. No conozco estudios que hayan trabajado con desmovilizados, pero el tema de la resiliencia es un asunto universal, no es que sea de unos o de otros. Es una capacidad universal como lo plantea Van Stendal. Es una capacidad universal que puede emerger, puede desarrollarse en cualquier momento de la vida. ¿Sí? Se necesita que haya esos elementos de los que hemos estado hablando, sus factores de protección, para que se movilice alguna de esas situaciones de resistencia y de emergencia de esas potencialidades. Entonces, digamos que cualquiera independiente del trauma, porque como les decía, se ha trabajado mucho con las personas que han estado expuestas a las inundaciones, por ejemplo, la ola invernal, un estudio donde se trabajó con niños y niñas de la ola invernal en la Mojave, en Sucre. Y allí también aparecen unos elementos o mecanismos similares a los que hemos estado conociendo hoy. Entonces, yo diría que esto es un asunto universal para todos. Primeramente, buenos días. Soy estudiante de la Católica y mi pregunta va más encargada a el dato curioso de que en casi toda la ponencia estaba hablando de que la familia se sustituía como un apoyo a que, por decirlo así, las víctimas del conflicto colombiano no se sintieran tan afectadas por el mismo. Entonces mi pregunta va más encaminada al hecho de que en el caso, por ejemplo, de las familias colombianas, no se necesita unos datos que demuestren de que la familia no se muestre como un apoyo, sino como un obstáculo a la resiliencia de la persona local. Entonces, ¿en qué factores de apoyo encontraría la persona un apoyo para salir adelante? Viendo que, por ejemplo, en Colombia se ha creado todo un ambiente caótico donde hay diferentes miradas a los conflictos, donde se encuentran los que están en contra de la paz y están haciendo todo lo posible e imposible para discriminar y excluir a esas personas que están a favor de la paz. Entonces, ¿cómo esta persona que su familia los ha abandonado, les ha demostrado rechazo,
un apoyo en la sociedad que también está frágilmente separada, dividida en diferentes fronteras. Bueno, mencionaba que la familia puede ser un factor de riesgo y también puede ser un factor de protección. O sea, se mueve también allí en medio de esos dos polos, así como los seres humanos, las comunidades. Y la familia, dentro de ese papel protector, porque bueno, si hablamos de la familia en riesgo, encontramos todas las situaciones de violencia familiar, infantil, maltrato. Dentro de esos factores protectores, por ejemplo, la madre en estas situaciones, la mujer, ejerce un papel ahí fundamental. Con uno solo, se dice que con uno solo que tenga esa capacidad de unirlos, de protegerlos, de contenerlos frente a un golpe fuerte como el desplazamiento, eso ya puede generar un proceso colectivo en donde se va transmitiendo ese valor, ese coraje para afrontar esa situación. Entonces, por ejemplo, eso, la mujer es una fuerza allí que siempre aparece en muchas investigaciones. Por ejemplo, Mertens hace un análisis de las familias con Segura, que es autora, y dice que las mujeres son muy valientes, ¿sí? Dignifica el papel de la mujer, que en estos espacios, por ejemplo, le toca afrontar también el asunto económico, porque cuando salen a la ciudad es ella la que puede encontrar mayores posibilidades de trabajo, de conseguir un trabajo, de oficios varios. El hombre le cuesta más poder buscar y encontrar fuentes de trabajo. Y hay unos elementos de la organización familiar que también ayudan en ese proceso de reparación. La familia, al interior de la familia, les hablamos de la comunicación afectiva entre ellos. El asunto de la fe y la religiosidad también apareció como un factor de protección, sobre todo la mujer, que cuando sabe que como humano no puede controlar muchas de las situaciones que vive, entonces acude a una fuerza superior de cualquier religión, y eso manifiesta que les ayuda mucho, no solo en nuestras familias colombianas, sino en muchas familias en el mundo, porque están en los textos como un factor de protección, la fe y la religiosidad. Y la mujer tiende a generar como esos espacios religiosos, está más pendiente a ese tipo de situaciones más que el hombre. Y otros elementos de la familia, y el niño también tiene elementos que podemos valorar porque se convierte en un recurso valioso en momentos críticos. El niño saca a flote muchos recursos como el humor, la creatividad, el juego, muy recursivo para en momentos difíciles ayudar a la familia a refrescarse un poco frente a una situación dolorosa. De la Universidad de Magdalena, en la investigación que se realizó, usted ha tenido en cuenta el enfoque acción-daño. Bueno, esa pregunta a mí me genera o me hace recordar muchas situaciones que yo viví con las familias en condiciones de tratamiento que nos colaboraron muchísimo. Son familias abiertas, colaboradoras en extremo. Y estoy en el marco de la investigación. Fíjese que no hice intervención, sino investigación. Búsqueda de conocimiento para avanzar en el conocimiento de la resiliencia en contextos de tratamiento pesado. Entonces no hubo intervención. Sin embargo, uno sí hace intervención. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy haciendo una entrevista con la familia y ellos me están contando su historia, eso ya es un proceso terapéutico, porque el hecho de recordar, reelaborar y darse la oportunidad de contar es un esfuerzo que la persona hace. ¿Sí? Y allí hay un compromiso ético con esa persona.
de acompañarla en esa narración. Entonces, lo que es un proceso de investigación se vuelve también un proceso terapéutico, aunque la intención no sea esa. Entonces, eso genera en ellos una especie de alivio, lo que quieren contar. Por lo general quieren contar. Con pocas personas me encontré silenciadas, sino que ya estaban en disposición de hablar y de contar la historia de la violencia en Colombia, y te cuentan muchas cosas de su experiencia de vida de hoy y de antes. Entonces, yo creo que la acción sin daño está en poder asumir una posición ética con el otro, de escucharlo, de valorarlo, de entenderlo y de generar un proceso empático con la persona. Estar ahí valorando el esfuerzo que hace. Y uno se siente en deuda. Siempre estaremos en deuda con esas personas, porque ellos tienen muchas necesidades que uno no les puede resolver. Es importante que les quede claro a ellos, de entrada, cuál es el objetivo de estar ahí. Es importante que les quede claro, que no digamos mentiras, que les vamos a ayudar a conseguir la casa, no. Que les quede claro que estamos haciendo un proceso de investigación donde queremos, desde la voz de ellos, entender qué es lo que pasa, para hacer un estudio académico, ¿sí? Y bueno, y todo lo del consentimiento informado. Es clave el asunto del consentimiento informado, que está de más decirlo aquí en este escenario donde hay muchos estudiantes y saben cómo nosotros los profesores, en toda situación donde hay una relación con un humano, hay que primero pedir el consentimiento para participar. Si no quiere, no lo vamos a hacer. Entonces, con esos elementos, pero sí quiere decir que uno queda en deuda con ellos. Entonces nosotros, para compensar un poco el esfuerzo y en la colaboración de ellos, los ayudábamos en conseguir, por ejemplo, una atención con un psicólogo, porque ellos están también necesitando ayuda para los niños porque tienen problemas con las clases, con las materias que les va mal en el colegio, o el muchacho que tiene varias novias y entonces está embarazando a varias chicas por ahí. Entonces uno ayuda a buscar como la manera que ellos sientan un apoyo, y eso no está contemplado en el proceso, porque la investigación tiene otros objetivos. Sin embargo, yo creo que uno tiene que salirse de sus formatos y poder entender que hay un ser humano allí enfrente que necesita muchas cosas y que uno, el estar uno ahí ya para ellos se puede convertir en un alivio o hacerle un daño si nosotros estamos de otra manera, un poco humana, interactuando con ellos. En el proceso de perdón entre la víctima y el victimario, ¿qué factores de resiliencia, de acuerdo a sus estudios y predicciones, intervienen o intervienen? Bueno, el perdón no aparece en la literatura sobre resiliencia. Aparece en la literatura relacionada con la psicología positiva. ¿Sí? Los estudios sobre el perdón, que por cierto se han venido trabajando mucho más desde la parte religiosa, pero se viene trabajando ya desde la psicología. Es un recurso psicológico. Así se define, un recurso psicológico intrapersonal que lleva la voluntad de generar un cambio de pensamiento frente al victimario. Entonces, si es un recurso que la persona tiene, porque va a resignificar la experiencia traumática de dolor, una experiencia de perdón, en donde va a aliviar su malestar dado por el odio, la rabia, que es normal que se sienta, porque cuando uno le hacen daño, los niños uno siente rabia, tristeza, dolor. Redescubrir poco a poco, con el tiempo, que hay una posibilidad de ese alivio a través del perdón, es un recurso psicológico. No está
estudiado desde la resiliencia como un factor de protección, como un factor de resiliencia, no, pero sí desde la psicología positiva se entiende que es un recurso psicológico y que se viene estudiando. Estamos en este momento trabajando por validar unas escalas de perdón con nuestros semilleros de investigación y estamos iniciando un proyecto sobre salud mental y perdón. Invitamos a las personas que de pronto me estén escuchando, que vienen trabajando en este tema, para hacer una red de conocimiento sobre el tema. En este momento hay una convocatoria abierta de conciencia sobre salud mental y conflicto armado y estamos en pos de seguirle trabajando el tema del perdón porque sabemos que es una necesidad inminente de la que viene hablando y se viene hablando en todos los escenarios desde el Estado y los organismos gubernamentales y no gubernamentales, y estamos interesados en trabajarle al tema, pero hay que hacer un trabajo de conciliación de algunas escalas que están diseñadas en nuestros países y que es importante que se validen aquí, y también trabajarlo desde la perspectiva cualitativa con investigaciones de orden constructivista y investigaciones de tipo narrativo. De la Universidad de Nariño, María Rivera pregunta: ¿se puede concluir que la resiliencia es un proceso espontáneo o necesariamente requiere de elementos externos? Bueno, es espontáneo y requiere elementos externos. O sea, no, inicialmente se hablaba de que había una cualidad intrínseca, que las personas eran invulnerables, que nacían con esa invulnerabilidad, pero eso se descarta porque el ser humano no es invulnerable, somos vulnerables, ¿cierto? Estamos expuestos a situaciones de riesgo, somos vulnerables, pero también somos fuertes. Entonces las personas individualmente pueden tener unas habilidades individuales, personales, pero que se dinamizan, que se pueden promover si hay un ambiente protector. Y esos ambientes no solamente es la familia, está en las interacciones con otros, con el vecino, con la amiga, con la comunidad, en la escuela, en el trabajo, en fin, en todos los escenarios donde nos movemos los seres humanos. Un hecho de cariño, un gesto de cariño, de protección, de apoyo, de estar ahí, puede viabilizar ese proceso de resiliencia. ¿Sí? Entonces, está en el ser humano la disposición a recibir esas influencias positivas, pero también se necesitan unos entornos más saludables. Desde la Universidad de Magdalena, ¿cuál es el accionar del psicólogo comunitario cuando la intervención se identifica que la familia es un factor de riesgo? Sí, realmente al inicio decía, cuando empecé a presentar el modelo de atención, decía que la atención es a multinivel, es multidimensional. Hay que trabajar en todas las esferas, por eso el trabajo tiene que ser integral, por eso es una atención psicosocial, porque ahí interviene un trabajo interdisciplinario donde no solo la psicología la que tiene un papel que cumplir con sus herramientas, sino también el trabajo social, la sociología, la antropología, que tienen también métodos para unirlos y poder hacer un trabajo de reparación. Difícil, siempre he dicho que es muy difícil, porque hay mucha pérdida, hay mucho dolor, hay mucho trauma. Y el trabajo de la comunidad se puede ver empañado, difícil, más difícil también si la familia es un factor de riesgo y viceversa. Estamos trabajando con familias que funcionan, funcionales, pero hay unos ambientes disfuncionales. Entonces hay toda una corriente de la terapia familiar sistémica que también se centra en mirar
no solo las familias multiproblémicas, sino las familias que funcionan bien. ¿Qué tiene la familia que funciona bien para yo, con base en esos recursos, trabajar con ella? Entonces, hay que hacer un trabajo integral y emprender también acciones de fortalecimiento de la identidad familiar, porque está claro que al ser una familia con un miembro alcohólico, o un miembro esquizofrénico, o familias con muchos problemas, pues eso va a afectar el desarrollo funcional del niño o de la familia de la que se esté haciendo parte. Entonces, el trabajo es integral y hay que estar atento a todas esas necesidades que la gente tiene en la comunidad. Entonces, una vez que llega a la comunidad a hacer un trabajo que tiene pensado, por eso no se puede pensar desde afuera, sino que hay que trabajar con la gente. ¿Sí? El trabajo de la IAP y esa fundamentación teórica es importantísimo que se haga con la comunidad, porque es construcción colectiva y es transformación permanente, la acción con la gente. Uno llega pensando una cosa y termina haciendo otra, porque hay que ver cuáles son las necesidades sentidas. Por ahí es que tenemos que empezar. Con ellos, darnos cuenta cuáles son esas necesidades. La Universidad de Santa María pregunta: en el proceso de educación de conductas psicosociales de los desplazados víctimas, ¿presentan o no estas conductas? ¿Cuáles conductas? No entendí la pregunta. Está ahí. No entendí. Sociales. Sí, los desplazados, habían unos códigos en vivo que mostraban, como por ejemplo, a mí me gusta hablar con la gente, yo pido ayuda, el vecino cuando no tiene para comer, yo voy y le doy lo poco que yo tengo, o a mí me ha tocado ir con el vecino. Se ve esas alianzas, esa solidaridad entre ellos, y ahí está reflejado el tema de la prosocialidad, que consiste en lo opuesto a la agresión, el generar esas conductas de vínculo para poder soportar mejor esos golpes. Ellos lo tienen clarito, porque sin el apoyo comunitario eso sería aún más difícil. ¿Ya? Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas todavía, y ahí están mis datos por si de pronto nos interesa hacer trabajos en red para seguir consolidando este modelo de atención basado en capacidades. Muchas gracias. Hoy ya bien. Luego,